Dicen que hay historias que no mueren, que se esconden en los rincones, en la memoria o en un susurro que nadie más escucha. Bienvenidos a Legado de Ángela, un podcast donde las voces del pasado aún tienen algo que decir. Aquí recogemos relatos reales de lo inexplicable, apariciones, señales, misterios y aquellos momentos en los que la realidad parece romperse un poco. Si estás aquí, es porque también lo has sentido y quizás, como nosotros, aún estás escuchando. Hola amigos, ¿cómo están? Ya estamos aquí para otro relato de Ángela. Pues queremos contarles, antes de empezar estos relatos, que siempre hemos sido muy apegados a lo científico. Así nos lo enseñó ella, a pesar de tantas visiones que tenía. Y te quiero platicar de un experimento que se hizo hace algunos años por científicos, en donde colocaban en un cuarto oscuro un haz de luz y atrapaban la forma de ese haz de luz. Realmente esto es pues muy difícil de hacer, solamente se puede lograr con algunos aparatos especiales. La forma de la luz, como ya se sabía, pues es ondulatoria. Pero lo que impresionó de este experimento es que cuando pasaban ciertos elementos a ese cuarto oscuro, la luz cambia de forma. Y lo hicieron con un ser humano. Entró un ser humano a este cuarto oscuro y la forma de la luz tomó la forma del ADN. Este experimento lo puedes verificar. Está publicado en la revista Science hace aproximadamente unos 5 años. Y salió en multicitadas revistas. También interesante de este experimento es que cuando la persona salió y volvieron a tomar la forma del haz de luz, este haz de luz guardaba el ADN de la persona que había pasado anteriormente. Esto quiere decir que la luz tiene un registro que guarda memorias. Te lo estamos platicando porque precisamente cuando Ángela tenía visiones, ella empezó a aprender la diferencia entre tener una visión de algo que había pasado en algún lugar a tener una visión real, en tiempo real, quiero decir, de alguna aparición o de algún fantasma. Como te lo dije la vez anterior, cuando ella veía fantasmas o espíritus, generalmente se trataban de comunicar con ella, porque ellos percibían que Ángela los podía ver. Entonces ellos siempre trataban de decirle algunas cosas. Ella fue aprendiendo a escucharlos, porque las primeras veces el impacto era tan grande para ella que lo que hacía era huir de ese lugar. Pero también tenía o también podía ver aquellos registros que estaban en ese lugar, registros que ahora la ciencia está describiendo, es decir, registros que quedan grabados en la luz. Bien, entonces esto nosotros lo aprendimos hace mucho tiempo, antes de este experimento que yo te cuento. Y lo fuimos aprendiendo pues por sus percepciones y también por gente que está muy metida o estaba muy metida en esta materia, aunque no podía ver, pero tenían acceso a textos y acceso a conocimiento. Pues bien, como te platicamos anteriormente, nosotros vivíamos en la ciudad de Morelia. Y pues Morelia es una ciudad colonial. Para que te des una idea, pues ha cumplido ya más de 500 años de su fundación. Es una de las ciudades más antiguas de México
junto con Zacatecas y Guadalajara. Y da para muchísimos relatos, dado que Ángela percibía muchísimas cosas en lugares, sobre todo, que tenían pues una antigüedad. Bueno, ahora te contaremos una historia que hemos denominado En el Jardín de las Rosas. La mamá de Ángela vivía en una colonia que se llama la Colonia Industrial. Ahí llegábamos pues básicamente toda la familia a visitarla. Nos gustaba mucho convivir con ella y también nos gustaba caminar hacia el centro. De la Colonia Industrial realmente es muy cercano el centro. Se sube por una glorieta, se llegaba a lo que era anteriormente la terminal de autobuses y muy cercano de la terminal de autobuses está el Jardín de las Rosas. Nos gustaba mucho tomar ese camino de la casa de la abuela hacia el centro de Morelia. En ese camino, justo antes del Jardín de las Rosas, del lado izquierdo, se encuentra una iglesia que pertenece al convento de las Rosas. El Colegio de las Rosas, que es conocido también como el Conservatorio de las Rosas. Originalmente se conocía como el Colegio de Niñas de Santa Rosa de Santa María. Este colegio pues fue fundado en 1743 y se ubicó en un edificio que destacaba por su fachada. Fue dedicado a Santa Rosa de Lima, lo que llevó a que las educandas y el colegio fueran conocidos como las Rosas de Castilla. En este edificio, que posteriormente se convertiría en el Conservatorio de las Rosas, fue construido con una fachada doble, estilo barroco, con pilastras, medallones, relieves vegetales e imágenes de santos. La iglesia del colegio, dedicada a Santa Rosa de Lima, se concluyó hasta 1752. A lo largo del tiempo, el edificio pues ha tenido ya diversos usos: convento, colegio, hospicio, cuartel y también escuela de música. En 1941, la escuela de música se trasladó a ese edificio y en 1950 se construyó la Asociación Civil del Conservatorio de las Rosas. Toda esa construcción antiguamente era un convento. Después se transformó el convento en una escuela para niños que cantan muy bonito, pero la iglesia se ha conservado. Es una iglesia pequeña que está justo enfrente del Jardín de las Rosas, en esa calle del lado izquierdo. Tiene esta iglesia una puerta muy antigua, que por cierto ya está con daños severos, sin embargo la conservan así. Esta puerta tiene otra pequeña entrada, como las puertas de las grandes iglesias que seguramente tú conoces. Al entrar a esta iglesia, pues se ven o se perciben bancas de madera. Sin embargo, no es fácil porque la iglesia es muy oscura. Cuando se prende en su totalidad, solamente es algunos días al año en donde se hacen festejos específicos. También es difícil de hecho encontrar abierta esta iglesia. Generalmente está cerrada. Pues un día que íbamos caminando precisamente hacia el centro, encontramos esta iglesia abierta y decidimos entrar.
lo único que queríamos era pues conocerla bien y verla. Nos encontramos, bueno, te describo un poco más la iglesia. Al entrar no está como las iglesias clásicas, que entras por la entrada principal y ves al fondo el altar. Esta iglesia está hacia la derecha su altar, es decir que su nave se encuentra, digamos, horizontal a la entrada. Del lado izquierdo tiene un nicho con un enrejado. Las bancas de madera también ya son muy antiguas y al fondo del lado derecho está el altar. Es una iglesia estilo churrigueresco, repito, muy antigua. Yo creo que de las primeras que se hicieron en Morelia. El centro de Morelia tiene más de 20 iglesias, solo el centro. Son muchas las iglesias que hay ahí, sin embargo esta iglesia en específico pues nos llamó la atención, nos quedaba de camino hacia el centro y pues decidimos entrar a ver. Ángela a veces necesitaba, para percibir las cosas, digamos, concentrarse un poco, pero esto lo hacía muy rápido. Luego te platicaremos porque las personas normales necesitamos mucha concentración para poder tener una percepción alfa, así le llaman algunos métodos de concentración. Ella lo hacía muy rápido y podía estar despierta, podía estar caminando. O bien a veces tenía percepciones sin concentrarse, absolutamente nada. Como te platiqué hace un momento en el experimento, pues fuimos aprendiendo cuál era la diferencia de que Ángela percibiera algo que había pasado en algún lugar entre percepciones de espíritus y fantasmas reales que se querían comunicar con ella. Y bueno, al entrar a esta iglesia, pues nuestra única intención era admirar la iglesia, ver cómo era. Hay un rechinido que recuerdo cuando entramos, creo que de la puerta. Nos metimos a las bancas y Ángela empezó a percibir que había monjas caminando en la iglesia. Sintió frío. Un escalofrío le recorrió todo su cuerpo y nos dijo que nos saliéramos. Nosotros nos extrañamos porque pues apenas habíamos entrado, no teníamos mucho tiempo. A ella le gustaba entrar a las iglesias, rezar, era muy devota, muy creyente en Dios, nosotros también. Y quiso salir de manera muy rápida porque le causó mucho miedo ver a aquellas monjas caminando. Una vez que estuvimos afuera, nos platicó que aquel lugar antes era un espacio que no se tenía abierto a cualquier persona, sino era solamente la iglesia del monasterio de las Rosas. Bueno, esto lo corroboramos más adelante. Esta fue la experiencia en el Jardín de las Rosas. Nos seguimos caminando por este Jardín de las Rosas, que es un lugar muy bonito en Morelia, ya que tiene casas antiguas cuyas puertas dan precisamente enfrente del monasterio y precisamente enfrente del jardín. Ahí ahora son bares y todos los bares sacan las mesas al empedrado para pues para convivir, para tomarse un café. Ahí es una experiencia muy agradable. Estas casas antiguas generalmente son de 2 o 3 pisos, pero son pisos muy altos. Y bueno, eso nos pasó un día. Sin embargo, en otro día que pasamos por el mismo lugar, nos quedamos de ver con la familia para convivir en el Jardín de las Rosas. En ese Jardín de las Rosas nos sentamos, empezamos a convivir
y se espantó un poco Ángela y le preguntamos qué era lo que le pasaba. Pues resulta que en un balcón de estas casas antiguas vio que se asomaba un niño vestido de verde. Le llamó la atención que tenía una especie de sombrero con algunas plumas y que se le quedaba viendo y que se quería comunicar con ella. Si te das cuenta en estos dos relatos, pues tal vez podemos ver la diferencia entre cómo percibía los registros de personas que habían vivido anteriormente en algún lugar y la diferencia que hay con fantasmas o espíritus que realmente se querían comunicar con ella. También aprendió después a diferenciar si eran buenos o malos o en qué nivel se encontraban. Si te das cuenta, Ángela tenía estas visiones o veía estas cosas, no en sueños, no dormida, sino despierta, como cuando la gente se junta y platica y ella empezaba a tener o empezaba a ver estas cosas, sobre todo en lugares muy antiguos, muy especiales. También le pidieron algunas veces, te los contaremos más adelante, que viera dónde había tesoros y ella iba. Varias veces le ganó en precisión a las máquinas que encontraban metales. Vaya, su percepción era extraordinaria. Bueno, hasta aquí el día de hoy. Esperamos que te haya gustado los relatos. Más adelante te platicaremos más sobre este tema. Prepárate para el siguiente capítulo. Cada uno de ellos será una historia extraordinaria de todas las cosas que le fueron sucediendo a Ángela, de todos estos episodios. La historia de hoy termina, pero el eco de lo vivido nunca desaparece del todo. Gracias por caminar con nosotros por esta vereda entre lo real y lo invisible. Y recuerda, si alguna vez sientes que algo te observa, quizás solo estás escuchando otro fragmento del legado. Nos volveremos a encontrar en la próxima historia, porque donde hay una voz, hay un recuerdo que quiere despertar.